Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Bueno, mi nombre es Almudena de Asitec, están mis compañeros por ahí, Gonzalo y Daniela. Estamos aquí prácticamente todo el equipo. Em, bueno, para aquellos y aquellas que no conozcáis Asitec, somos una entidad cultural que trabaja para el acceso, garantizar el acceso de la infancia y la juventud a las artes escénicas. El encuentro de hoy lo marcamos dentro del circuito Asitec, es un circuito estatal de artes escénicas para la infancia y la juventud, que además de buscar la movilidad de espectáculos, la exhibición de espectáculos en todo el territorio nacional de España, busca cambiar imaginarios hacia otros lugares en los que las relaciones entre los públicos, los artistas y los espacios escénicos pues van más allá de solamente la exhibición de los espectáculos. Entonces, pues bueno, hemos desarrollado un programa de acompañamiento en medidas y prácticas de mediación artística y cultural. Y como parte del circuito, también hemos comisariado una serie de encuentros profesionales, que este año el foco lo hemos puesto, por un lado, en la accesibilidad y la inclusión. Los previos encuentros que hemos tenido bueno, se ha trabajado alrededor de estas cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la inclusión. Y el de hoy, que es el último, que nos da mucha pena, pero bueno, es uno muy potente, está centrado en el teatro comunitario. En concreto, lo hemos llamado, lo hemos titulado Teatro Comunitario, otras formas de entender y vivir las artes escénicas. Para ello tenemos a Sara Pinedo y a Nelver Rivera, que va a ser, bueno, el encuentro va a girar en torno a una conversación entre ellas y va a ser moderado por Enric Blasi, actor y director de La Baldufa y codirector del festival en Renault. Así que ya sin más, no sé si Gonzalo, Daniela, se me ha olvidado algo, ¿queréis decir algo más? Y si no, pues damos paso a Enric. Y nada, que esperamos que lo disfrutéis y aquí estamos para lo que necesitéis. Ay, no, yo sí, Buenas tardes. perdona, Enrique. Ay, perdón. Solamente que, como estábamos comentando antes, os animamos a, por favor, interrumpir. Si queréis decir algo, no tienen que esperar a que termine para preguntas. O sea que por parte de Anelvi, Berta, Enrique, lo conversamos previamente, que pueden interrumpir cuando quieran para preguntar. La idea es que esto sea más un diálogo, ¿vale? Ya está, eso. Ahora sí. Muy bien. Bueno, yo soy Enric Blasi, como decía Almudena, soy miembro de la compañía de comedias de Baldufa, una compañía de teatro de Lleida, y que organizamos un festival que se llama En Renou, que tiene la voluntad de ¿De qué es intentar ser teatro un, comunitario un festival comunitario. Los que me conocen sabes que hoy ejerzo de moderador y soy una persona cero moderada, con lo cual empezamos bien la charla, pero intentaremos generar preguntas para que Sara y Anelvi nos puedan explicar su experiencia y su trayectoria. Entonces, como iba diciendo, pues el Festival en Renou es un festival que se hace en el barrio de La Mariola, es un barrio de Lleida de alta complejidad y de alta diversidad. Y el encuentro hoy nos sirve un poco, nosotros somos totalmente recién llegados al mundo del trabajo comunitario y si os parece bien, Sara y Anelvi, lo primero sería, o sea, yo tengo que decir que no tenía la suerte de conocerlas, o sea, podría decir que sí, que llevaba 15 años siguiendo la trayectoria de Sara y Anelvi, pero las conocí cuando me propusieron de hacer la moderación de la charla de hoy. En la preparación de esta charla, solo el poner los puntos de los cuales queríamos comentar o hablar, yo personalmente tengo que decir que fue una masterclass. Son dos personas de un talento y una experiencia enormes y creo que hoy vamos a disfrutar y aprender muchísimo. Y para no hacer una presentación tipo currículum vitae, si os parece, Sara y Nelvi, empezar vosotras un poco con la definición que más os guste sobre vosotras y cuáles son vuestras líneas de trabajo, trayectoria o cosas que queréis que destacar. ¿Empiezas tú, Sara? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero les cuento que esta no es mi voz, esta es mi voz de la sesión del día de hoy, porque ayer mi garganta decidió que fuera esta, entonces nada, mi voz es más amable que esto. Yo, ¿cómo me defino? Me defino desde la precariedad que nos ataca, que es condición de vida de los artistas acá en México y en muchas partes del mundo.
como una artista precaria, pero en resistencia colectiva y colaborativa. Me gustaría definirme así. Me defino también como una acompañante, una acompañanta de las niñeces, de las juventudes periféricas, con todo lo que pueda caber en la periferia, que me gusta mucho también, desde hace ya algunos años. Y pues le paso la palabra a Nelvi para que ella pueda continuar con esta presentación breve. Gracias, Sara. Pues, bueno, mi nombre es Anelvi Rivera y me gusta mucho este detonante para definirme y precisamente después de una experiencia vivida estos últimos días, pienso que me defino desde la disidencia. Aunque, aunque trabajo dentro de una institución y he trabajado mucho tiempo en instituciones públicas, pienso que el trabajo para las infancias y sobre todo mirar hacia el trabajo comunitario es una forma de la disidencia en el teatro. Entonces, bueno, que trabajo para las infancias y juventudes desde el ámbito teatral, pero también con la gestión de diversos proyectos culturales. Ese es mi, digamos, esa es mi labor específica, la gestión de proyectos culturales diversos que miren hacia espacios que regularmente no son mirados ni por las instituciones ni por el público general bueno, y que parten de un enfoque de derecho. Y creo que con la continuidad de la charla, ese será un punto o una piedra de toque a la que regresaré regularmente y que es esta garantía del ejercicio de los derechos culturales de niñas, niños, niñas y adolescentes en estos tiempos. Y que también soy una acompañante y una orgullosa compañera del trabajo de Sara y de otras artistas que tienen un trabajo comprometido y constante y que es punta de lanza para un gran trabajo por hacer. Anelvi, Sara, en España creo que tenemos la sensación que se ha hecho un buen trabajo en artes escénicas profesionales, un largo recorrido y larga trayectoria con creaciones de calidad, tratando no todo, pero una gran parte del teatro familiar ha tratado con respeto al público, ha hecho propuestas artísticamente motivadoras y es verdad que de unos años para aquí aparecen unas palabras que seguramente no sabemos qué significan, que nos generan curiosidad y que creemos que son importantes que las artes escénicas asuman como propias, que es el trabajo comunitario, la mediación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que todos, yo el primero sin duda, hablamos un poco desde el no conocimiento de qué significa trabajo comunitario, mediación, etcétera, etcétera. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿nos podríais también definir para vosotras qué es trabajo comunitario o cómo entendéis el trabajo comunitario, también partiendo de que es una palabra compleja y que abarca muchas realidades y posibilidades? ¿Qué es para Sara y qué es para Nelvi el trabajo comunitario? La que quiera, Claro. ¿eh? Sí, como dices, es súper complejo abordarla y eso podría ser desde muchos lugares. Pero bueno, les comparto lo que nosotras hemos encontrado o el lugar desde donde nos gusta partir. Y hablo de nosotras, por un lado, que es mi voz, pero también es la voz de muchas personas a las que he escuchado, a las que he leído y muchos sentipensares que hemos compartido en otros espacios, ¿no? Y por otro lado, me encanta que no nos quedemos en esto de teatro comunitario, sino que hablemos de trabajo comunitario, de prácticas comunitarias o arte comunitario, porque esa ha sido, creo que, de los principales hallazgos de nuestra práctica durante estos ya 10 años aproximadamente, ¿no? Que no podemos definirnos únicamente en una disciplina artística, sino en las necesidades, en los deseos, en las pulsiones que van surgiendo de las comunidades específicas con las que colaboramos. Y eso creo que nos invita a situarnos más en un concepto mucho más abierto, como la práctica comunitaria o el arte comunitario. Para nosotras, nosotras pensamos el arte comunitario como una estrategia para democratizar el arte o las herramientas artísticas,
para compartir como un derecho eso que la experiencia sensible que de alguna forma durante muchos años se ha guardado como una suerte de privilegio, ¿no? De privilegio del arte, del artista, el artista en un pedestal y demás. Entonces acá pensamos en un artista de a pie, en un artista que camina, en un artista que observa, en un artista que se gasta las suelas de los zapatos y se los ensucia. Eh, y que eso lo compartirá con el resto de la población, de las poblaciones, desde esa diversidad intergeneracional, desde esa diversidad, insisto mucho en los deseos y en los intereses, en las necesidades de ciertas comunidades. También pensamos que es que se vuelve, digo, hablando como del ideal, ¿no? No es que ya esté esto en la práctica comunitaria, sino un poco lo que buscamos, me parece que puede ser promover espacios donde suceda la participación ciudadana desde el arte, desde un ejercicio también crítico, ¿no? De pensamiento, donde hay la oportunidad de que cada una de nosotras pueda revisar los roles que tenemos en nuestras comunidades, en nuestros territorios, que la palabra territorio para mí, y creo que para mucha gente que piensa y que hace prácticas comunitarias es fundamental, ¿no? Precisamente porque hablamos de prácticas tan diversas como situadas en sus territorios. Entonces, pensar que es una experiencia que te permite problematizar el entorno propio desde el lugar que tú habitas y no solo cuestionarlo y criticarlo, sino también accionar desde ahí, ¿no? No solamente quedarnos en una reflexión pasiva, sino en una reflexión activa. Entonces, creo que por eso también es tan importante la escucha como proceso en este tipo de espacios comunitarios. Eso, me quedo por ahí ahorita. Pienso, retomando la idea de territorio, pensar en el territorio del teatro como estos espacios que no solamente hablan sobre ciertas comunidades específicas, sino justo a todos los territorios a los que el teatro puede estar, se puede gestar o puede llegar, o la propia comunidad teatral como este territorio posible del teatro, esta comunidad que está viva y que es tan diversa, y pensar también en eso, el teatro comunitario o la comunidad teatral, cómo genera su dinámica teatral, cómo se reconoce la propia comunidad en su trabajo. Y en ese sentido vuelvo a la idea del vínculo con las infancias y adolescencias. Esta comunidad teatral que trabaja específicamente para la infancia y para la adolescencia, y entonces, ¿cómo se reconoce esas personas, esos creadores que tienen ese trabajo tan específico para una comunidad específica, que no es que habita en un territorio específico, pero sí que tiene la misma edad o que tienen rasgos en común, ¿no? Y últimamente he pensado mucho en esta idea de lo comunitario desde esta comunidad que se arma, aunque estén en distintos espacios, ¿no? Estas comunidades o estas agrupaciones artísticas que se reconocen como una sola comunidad que trabaja para un público específico y entonces unen criterios o unen bases de trabajo para dirigirse hacia su público específico. Y entonces piensan, reflexionan, estudian a este público para generar sus creaciones artísticas. Si bien Enrique hablaba sobre, por ejemplo, este trabajo que se ha hecho en España y que tiene una mirada artística súper interesante, también creo que últimamente primero se piensa, ¿no? Que eso también es bien, no sé si es tan, creo que es nuevo pensarse a sí misma como comunidad y entonces pensar para quiénes trabaja. Y entonces hay una dimensión más en este trabajo, hay una dimensión social de este trabajo que sí está dentro de lo artístico, pero que mira hacia otras posibles posibilidades con su propio trabajo. Por ahí iría. El trabajo comunitario, habláis de posicionamiento, de crítico, de mirar, analizar, pensar y repensar la sociedad en la que vivimos. Es verdad que desde el mundo más de la empresa teatral, desgraciadamente o no, vivimos en un modelo capitalista que nos lleva a competir
contra otras compañías para conseguir ese espacio laboral que pueda dar supervivencia a nuestros productos. El trabajo comunitario, con este espíritu crítico y de repensar la sociedad en la que vivimos, ¿lo podemos entender? ¿Puede existir trabajo comunitario sin un posicionamiento político? Entendiendo político, o sea, el no hacer un posicionamiento político seguramente también es hacer política, ¿eh? Pero Ajá, justo eso. Justo por ahí iba a empezar, Enrique. Hace poco tuvimos la oportunidad de formar parte del quinto Congreso Iberoamericano de Teatro en Manizales y recuerdo mucho que Percy Encinas, este investigador y docente peruano, partía, partía con esta idea, ¿no? De incluso no tener un posicionamiento político, es un posicionamiento político, claro. Entonces, bueno, por ahí nosotras de pronto diferenciamos este posicionamiento político también de una suerte de abordaje crítico también del arte, ¿no? Precisamente por esto, para no quedarnos con esta idea de que todo es político y que bueno, es como sumarla ahí esta idea también de un posicionamiento crítico de lo que hacemos. Sin embargo, pienso que el posicionamiento tiene que ver con un abordaje sí, temático, con un abordaje de este espacio de lucha, como dice Lía García, esta artista y activista trans y defensora de los derechos humanos de las personas trans acá en México, y que me encanta, y lo repito en todos lados, pero porque me encanta no abordar temas, sino pensar como que nos situamos en espacios de lucha. Pienso que es eso, pero también tiene que ver justo con los modelos de producción, como tú lo decías, con esas relaciones que sostenemos con los otros creadores participantes, con la comunidad y también con los públicos. Pienso que también tiene que ver con el tiempo de ensayos, con el tiempo de presentaciones, sí, pero también con el tiempo del convivio, con el tiempo de la limpieza, con el tiempo, en el caso de los proyectos comunitarios, sobre todo con las niñeces, desde las niñeces, tiene que ver con el tiempo de los médicos, tiene que ver con el tiempo de las escuelas, de pedir los permisos para que sigan haciendo teatro, con acudir a marchas también, con movilizar un bazar porque una de las compañeras del colectivo pierde su trabajo. Es decir, hay un desborde de lo político que enuncia Lola Proaño, si no me equivoco, si no aquí está Said Soberanes, que es también investigador de la práctica y que nos podrá alimentar también la charla en algún momento. Pero siento que va desde ahí, que hay un desborde que no podemos también obligar a todo el mundo a que lo viva, porque implica un montón de cosas, un montón de afectos, de desgastes emocionales, desgastes físicos, desgastes de todo tipo, que eso, que creo que por eso existe también una diversidad de los desde dónde y hasta cuándos, ¿no? Eh, y por último, bueno, pienso, y un poco relacionándolo también con la práctica del arte con y para la niñez y las juventudes, que en el arte comunitario hay un orden de prioridades que está dado desde este interés superior de la comunidad, si es que eso podría existir, no sé, pero desde este interés superior de la comunidad, es decir, de las individualidades de cada una de sus participantes que se suman para este hacer en común, ¿no? Luego pensamos en la práctica comunitaria hay como una masa, que me encanta la masa, la masificación y todo, pero que va ahí como toda junta, como una cuestión un poco más dictatorial. Y claro que no, hay un montón de disidencia, justo disidencia en la práctica comunitaria, de desencuentros también, o sea, son parte del hacer en conjunto. Eso, pienso que es una práctica y es que estos desbordes de lo político tienen que ver con esos tiempos de la comunidad, con las problemáticas de la comunidad, pero también con con esa serie de deseos de la comunidad que luego nos invitarán a pensar en los dispositivos artísticos, en con qué otras dramaturgias podrá dialogar, con qué estéticas, etcétera. Pero como que hay un orden así de prioridades que parte de las personas que le conforman. Yo regreso a la noción de derecho, o sea, pensar en lo político en tanto que seres políticos, quienes lo ejecutan y quienes lo reciben y quienes participan, bueno, más bien quienes participan de esa práctica. El ejercicio de sus derechos culturales, saberse ciudadano con el derecho de ejercer sus derechos culturales, tanto para participar de la propuesta, de la creación de la propuesta escénica o para mirarla, ya ahí hay un acto político.
¿no? Reconocerse como ciudadano y quienes lo promueven o quienes lo gestionan, ser, pues eso, promotores y garantes de, de ese ejercicio. Eso en un sentido de ciudadanía, pero también me gusta mucho la noción que expone Eduard Glissant, este filósofo antillano, que habla sobre el derecho a la opacidad y que entonces posiciona este teatro que no es el de los grandes escenarios, que no es el de las grandes luces, que no es el de las marquesinas de colores, que, es un teatro que apela a la opacidad de estos de muy probables espacios eh, de la periferia, de la precariedad, y que por lo tanto son tan luminosos porque se construyen y se alimentan de la vida de esos espacios y de cómo las personas que los habitan hablan sobre sus problemáticas, sobre sus y ya no problemas, sobre sus dudas, sobre sus inquietudes, sobre todo pensando en las infancias, sobre todo pensando, por ejemplo, en el trabajo tan específico que hace Sara, de esas dudas, de esas cuestiones cotidianas que habitan en la adolescencia o la infancia y que en ese sentido son tan luminosas. Entonces, ese derecho a estar en esta parte no de las marquesinas, sino de estos otros espacios que ahí radica su luminosidad. Entonces, ahí retomando esa otra idea del derecho a la opacidad, y luego hasta hace muy poco escuché a Nieves Rodríguez que hablaba sobre el derecho a la complejidad y el derecho a la complejidad en el teatro para la infancia, y me pareció tan luminoso, ¿cómo decir? Entusiasmante pensar en un teatro que apela a la complejidad porque apela a mirar a la realidad que nos habita o en la que habitamos y cómo la pensamos y la problematizamos, como comentaba Sara. Entonces, estas nociones de derecho, vista desde tantas aristas, hace también muy poco hablaba con una abogada que habla sobre derechos de infancia y sobre que investiga, bueno, que trabaja con enfoque de derechos humanos y que parece tan relevante hablar sobre los derechos humanos como si no tuvieran que ver con la práctica artística y que claro que están intrínsecamente relacionados, nada más que hay formas de abordarlos, ¿no? Y hay formas de asumirlos o no, y eso pues ya marca una postura política, ¿no? Entonces, pues sí, que esta idea del derecho visto más filosóficamente en el ámbito de lo jurídico y hasta de lo artístico, me parece un punto para seguir abordando, pensándolo, y que desde ahí pienso en esta postura política, ¿no? Y otra vez regreso a la idea de trabajar para la infancia, ya es un acto político en tanto que les reconocemos como seres políticos con derecho a ejercer su vida cultural. Cogiendo esta idea, ahora las personas que estamos aquí presentes estamos convencidos o tenemos la intuición y vocación de que el trabajo comunitario es un proceso que debemos empezar ya, pero todavía no tenemos ningún colectivo que nos haya mostrado su interés por empezar un proyecto comunitario y queremos promoverlo desde una institución pública, un colectivo de artistas. Si esto es posible, que una institución pública o un colectivo de artistas sea el motor de un trabajo, un proyecto comunitario, si la respuesta es sí, viene la segunda pregunta, que es, ¿en qué errores no debería incurrir un proyecto comunitario que nace igual no desde la comunidad, sino desde una institución pública o colectivo artístico que quiere promover el trabajo comunitario? No sé si me he explicado. Sí, bueno, la primera es que sí es posible, de hecho es parte de nuestro caso. Digo que ahorita les contaré un poquito de cuál ha sido ese devenir. Sin embargo, Jorge Holobatuk, pensador, investigador también argentino y artista, él como que sitúa 4 tipos diferentes de teatro comunitario, ¿no? Yo creo que es importante como saberlo si nos interesa meternos ahí, comenzar.
precisamente este teatro comunitario, digámosle puro, o él le llama puro, que es lo que a mí me da mucho miedo, luego purificar las cosas, pero él le llama puro, porque es autoconvocado por las mismas vecinas y vecinos, ¿no? Por los habitantes del barrio. Él habla luego de este teatro comunitario avalado o impulsado desde las decisiones gubernamentales, que me parece que en el caso nuestro, tanto con el colectivo que colaboramos actualmente, el colectivo de arte comunitario Les de Abajo, como la experiencia que tuvimos con Teatro del Puerto, un colectivo más bien conformado por mujeres adultas y adultas mayores en Salamanca, Guanajuato. Son proyectos impulsados por el Festival Internacional Cervantino, es decir, proyectos de corte intervencionista con un recurso público que tenía como objetivo que durante 6 meses nosotras como artistas colaboráramos con el barrio para generar un proyecto, ahí sí, de teatro comunitario, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que obviamente en el camino fue que nos dimos cuenta que hacer teatro directamente era una imposición, sin un ejercicio de escucha, y bueno, pues como que caminamos unos pasitos atrás para reformular cómo pararnos en esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, sí, es viable, es súper viable, pero también creo que es importante qué pasa con eso. Uno de los principales errores, me parece, de este tipo de programas o de proyectos desde las instituciones tiene que ver con el seguimiento, que se vuelven proyectos de una única ocasión. Entonces, todo eso que se despierta en este tiempo de afectos, de todos estos deseos que ya hemos hablado, todo eso que se despierta no tiene un hacia dónde también, hacia dónde continuar. Entonces, por un lado, creo que el ideal es que estas herramientas puedan compartirse para ir haciendo el camino también de la continuidad. Obviamente, si esto está entre los deseos de las personas del barrio, si no, bueno, pues no tenemos nada más que hacer ahí, adiós. Pero el momento en el que nos encontramos en el presente también me parece importante porque yo como tal no tengo un código postal, mi domicilio fiscal no está en el barrio de San Juan de Abajo. Sin embargo, esta práctica no ha sido justo de una ocasión. Llevamos ahí ya 7 años colaborando con estas niñeces, juventudes y sobre todo con las mujeres obreras del barrio. Entonces, creo que ahí hay un apartado que creo que no se puede situar en este proyecto, uno de teatro comunitario avalado por la institución, porque ya no tenemos más recurso del FIC, eso ya se acabó, se fue, y nos permitió explorar otras formas de gestión de los proyectos comunitarios, es decir, por un lado, acudir a otras instancias desde el segundo año de vida del proyecto, en aquel 2017, que fue precisamente cuando conocimos a Nelvi a través del programa de teatro hecho por niñas y niños de Alas y Raíces, que fue como una otra plataforma para no depender del Festival Internacional Cervantino, ¿no? Como ir buscando posibilidades. Eso hacia afuera, pero por otro lado también hacia adentro. ¿Cómo, con qué herramientas, con qué posibilidades las vecinas y vecinos desearon y soportaron el proyecto? Es decir, le dieron sustento desde su tiempo, desde los materiales con los que contamos en el mismo barrio, que a la vez, adelantándome un poquito, pues va definiendo la estética de los proyectos artísticos, ¿no? Pero bueno, creo que o sea, es viable. Uno de los errores que tienden a suceder es no pensar en la continuidad y en todos los afectos que se mueven en las personas que participan en estos proyectos. Y por otro lado, en que de pronto la naturaleza crítica de estos procesos en los que una cuestiona sus propios entornos se vuelven incómodos para las instituciones que los promovieron. Y allí se empiezan a dar prácticas de invisibilización, esta cosa del gaslighting que ahora llamamos, que al final del día son censuras, son formas de censura que la institución de manera discreta comienza a ejercer sobre los mismos proyectos que en algún momento avaló. Es decir, como ya págale pero que se callen, o ya, ya que se termine su proyecto por favor y no los volvemos a ver hasta la próxima que nos aparezcan. Entonces creo que son dos, al menos los que yo identificaría desde nuestra práctica, que nos han sucedido también. Es muy interesante que lo plantees así, Sara, porque es verdad que, digamos, en este momento, debo decirlo, la, la política cultural está orientada a proyectos comunitarios. Ese es el nombre, ¿no?, general que se tiene sobre
que hay que hacer ese tipo de proyectos bajo ciertas formas, ¿no? Las formas de la institución. Y entonces, cuando estas prácticas comunitarias tienen mucho tiempo y entonces también pueden ser absorbidas por la propia institución bajo una política cultural que dice estar trabajando sobre esas cuando lo que caracteriza es esta independencia y pues formas muy independientes, ¿no? Eh, yo pensaría en que hay que tener muy claro cuál es el deseo de trabajo, o sea, cuál es el deseo creativo de las compañías y cómo encuentra su forma creativa, ya sea en lo comunitario o en otras formas, ¿no? Si no hay ese deseo de base, entonces se vuelve estético la idea de lo comunitario. Hemos también visto varios proyectos que dicen, sí, lo vamos a hacer en el pueblo de tal lugar, pero que es claramente algo que es superficial, en tanto que, claro, lo haces ahí, pero llega en una forma un poco colonialista de decir, ahora vamos a hacerlo con esta gente para que aprenda lo que es el teatro y les vamos a mostrarlo. Y son formas, pues, canónicas y tradicionales de hacer teatro sin la escucha de las necesidades de ese lugar a donde se trabaja. Particularmente, por ejemplo, yo tengo un trabajo muy cercano con adolescentes en reclusión, ya sea a través del teatro o a través de otras prácticas culturales. Y son comunidades con características muy particulares, con necesidades muy particulares, y que nace de primero otra vez, promover el ejercicio de sus derechos estando en estos espacios confinados, eh, pero que claro, la práctica se vuelve muy compleja porque su situación es muy compleja, ¿no? Entonces, si no hay un deseo de base de decir, en esta comunidad, ¿qué es lo que vamos a generar? No se sostiene, ¿no? El proyecto no se sostiene, no hay manera de anclarlo a nada y justo como dice Sara, se vuelve, porque sí que a los gobiernos les es muy interesante decir que hay el proyecto en el pueblo, la comunidad que está alejada de tal, y le decimos en México una llamarada de petate, que es algo muy luminoso por un momento y que se apaga rápido, ¿no? Entonces, pues eso, creo que hay que atender primero que nada al deseo de trabajo y cómo ese trabajo se desarrolla, puede o no ser en el ámbito comunitario, pero si lo es, estoy segura que se va a conservar, que la agrupación lo va a conservar porque le hace sentido trabajar en esos espacios con esa gente de esas formas que promueven una participación horizontal, de escucha, de diálogo constante, de cuestionarse todo el tiempo los privilegios, muy probablemente porque nos estamos acercando a comunidades que muy probablemente no estén en otra situación, y entonces sí es un debate consigo mismo y también con la comunidad teatral, porque el decir que se está trabajando en estos espacios de repente no es tan posicionado como hacer otro tipo de proyectos. Entonces, claro, están en segundo plano, no son actores, actrices profesionales que actúan de cierta o tal forma, no proyectan la voz de tal manera, no tienen la corporalidad, ¿no? Que es otra cosa. Se está generando, se está provocando otro tipo de presencia escénica. Entonces, ese cómo convive con las otras teatralidades. Y es ahí donde creo que también las instituciones y la propia comunidad se, se, se abre a esas otras teatralidades, ¿no? Y que además, y lo pienso por ejemplo en el trabajo de Sara, evocan o promueven la intervención de otros objetos plásticos, ¿no? Que conviven con la actuación. O sea, remite a generar otro tipo de acompañamiento a la escena, lo cual también me parece muy interesante, porque es explorar otras áreas o otros lenguajes artísticos que intervienen en la escena. Eh, y entonces es pensar en una actoralidad o una teatralidad distinta. Y que ahí, si queríamos no verlo como profesional o posicionado, qué sé yo, sí que está
trayendo otros lenguajes, tanto filosóficos, sociales, como de otros lenguajes artísticos en la escena. Entonces sí que es un trabajo muy profundo, con mucho deseo de generarse, de interpelarse, de cuestionarse y como dice Sara, pues cómo generar la continuidad con todos esos embates, ¿no? Intelectuales y creativos. Desde la inexperiencia y desde la mirada de compañía de artes escénicas profesionales, por lo que comentamos antes, incluso del modelo capitalista, mercantilista en el que vivimos, es verdad que tal vez las compañías hemos olvidado un poco el equilibrio entre proceso y resultado, porque tenemos la espada de Damocles del resultado muy presente siempre, porque al final entramos en un modelo de mercado y el resultado final es importante para poder seguir trabajando. Entonces, en el teatro comunitario, ¿cuál debería ser el equilibrio entre proceso y resultado? Entendiendo también que un buen resultado hace interesante el proceso y seguramente genera muchos componentes positivos en cuanto a, pues bueno, de sentirse parte de un proyecto que ha conseguido cierto resultado. Pero ¿cuál creéis que debería ser este equilibrio entre proceso y resultado? Uy, es muy interesante la pregunta porque justo una de las citas que yo comparto bastante de Lola Proaño, de este libro Teatro y Estética Comunitaria, tiene que ver con situar al proceso, perdón, al resultado como parte del proceso y viceversa. Y creo que es una de las características fundamentales de los proyectos de arte comunitario. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando les hablaba de esta época dorada de presupuestos del FIC, en los que había un presupuesto específico para generar una producción teatral con estas poblaciones específicas durante 6 meses, lo que nosotras intentábamos hacer era que ese recurso de una producción no se agotara en una producción. No sé si me doy a entender, como que de alguna forma nos permitía compartir talleres, invitar a nuevas aliadas, aliados, colaboradoras y colaboradores y generar pequeños talleres, ¿no? Diversos talleres que obviamente generaron redes, generaron nuevos saberes, generaron afectos. Importante también que esos talleres no solamente eran impartidos por gente como exterior al barrio, sino también la gente del barrio proponía sus propios saberes. Creo que también como que esa práctica del aprendizaje colectivizado también me parece que es fundamental. Y digamos que durante estos procesos de aprendizaje se va o vamos diseñando cuál va a ser este aparato estético que va a acompañarnos al final como, entre comillas, resultado. Incluso en nuestras últimas exploraciones lo que hemos intentado es compartir con el público el mismo proceso como experiencia estética, vaya, que ellos puedan vivir un fragmento, obviamente ahí acotado en el tiempo que la escena nos podría permitir, de 1 hora, 2 horas, lo que sea, cuál fue el proceso de este devenir creativo y de este devenir de pensamiento que vivimos como colectivo, ¿no? Como, no sé, por ahí como expandir eso de la comunidad en la que se generó a otras comunidades que además tienen situaciones en su mayoría similares a las nuestras. Creo que eso ha sido una estrategia que al menos a mí me ha emocionado y además importante que la hemos como tomado para nuestros proyectos no comunitarios, digamos, ¿no? O sea, yo como creadora escénica, que partimos en el 2009 con un colectivo autónomo de arte acá en Guanajuato, en México, teníamos prácticas documentales desde el teatro. Sin embargo, una vez que conocimos y que exploramos la escena comunitaria, hemos acudido mucho más a este arte participativo, a las estéticas relacionales y demás, pensando en la forma en la que el escenario también se puede volver horizontal, ¿no? Justo como lo decía hace rato Anelvi, en el que no hay un foco determinado que le da el poder a quien habla sobre el resto del mundo, mientras los demás callamos y guardamos silencio con el teléfono apagado, más o menos, sino que hay un nivel similar de diálogo, un espacio de diálogo en el escenario, sobre el escenario.
en el que el público también puede tomar la palabra, como en esta charla ustedes son bienvenidas a abrir sus micrófonos también, y crear en conjunto, ¿no? O sea, justo que ese espacio tenga la posibilidad de devenir político en ese sentido también, en el que el espectador se vuelve un actor político también en la escena. César creo que tiene una pregunta o un Sí, por comentario. favor. Olá, bom dia, me escutam? Sí. Bom dia, meu nome é César, sou do Brasil, trabalho com teatro comunitário. Gostaria de fazer uma pergunta para a Nelvi sobre as crianças reclusas. Esse é o termo que eu escutei? Niños reclusos, sí, 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 en reclusión, sí. Certo, a pergunta que eu faço é que aqui no Brasil nós temos muito o ato, as crianças, assim, com relação à violência. A violência é um cotidiano. Aí eu pergunto para você se isso também acaba incorporando no trabalho do teatro comunitário, porque nós percebemos, através de uma oficina, Tadir, né, que se diz? Taller, de teatro, e as crianças se batiam muito, né? Se machucavam muito. E o professor ficou muito preocupado no início, porque não conhecia, né? E aí ele descobriu com o tempo que algumas crianças também batiam no professor, mas era uma forma de carinho. E é uma linguagem, né? Acaba se tornando uma linguagem. Eu pergunto se aí também no seu teatro este elemento da violência é também não digo teatralidade, mas como incorporado também na cena. Obrigado. Sí, bueno, creo que primero en este trabajo con grupos tan específicos hay que librarse del juicio, en principio. Quiero decir, esa violencia que se puede observar no se puede enjuiciar de principio. El juicio ya lo tienen al estar en esos espacios o sea, la sentencia ya la tienen. Las personas que nos acercamos a trabajar en estos lugares tenemos que trabajar sin el juicio. En ese sentido, si percibimos estos actos de violencia, no podemos juzgarlos, sino incorporarlos a la práctica porque ese es su cotidiano. Recuerdo una experiencia muy particular en uno de los espacios era una cárcel de alta seguridad, donde estaban adolescentes, digamos, de alta peligrosidad, de la mayor peligrosidad. Y estaban divididos en dos patios porque no podían estar juntos porque se golpeaban. Trabajamos un año entero con este grupo y muchas veces llegábamos y estaban con los brazos enyesados porque se habían golpeado, Y, a donde pudimos llegar con este grupo fue a que juntos pudieran hacer un mural, pudieran pintar un mural. A través de prácticas teatrales, a través de dinámicas teatrales, el resultado fue un mural, no una obra de teatro. Entonces, también en ese sentido, estos procesos interdisciplinarios, me parece, por eso hablaba de estas otras prácticas y de estos otros lenguajes artísticos a incorporar o a pensar en el teatro, porque además tienen un objetivo, tienen otro objetivo, ¿no? No es la escena, es el uso del teatro para las prácticas o para la convivencia en espacios tan específicos. Entonces sabíamos que en escena no iban a poder estar juntos estas personas, no iban a poder tener un diálogo, pero sí que tuvieron un diálogo a través de la pintura y que la pintura se generó a través de dinámicas teatrales, a través de una actriz que se llama Ana José Aldrete, que trabajó ella todo el año con este grupo, llevando a cineastas, a raperos, a pintores, con dinámicas del teatro para resultar en ese trabajo común que fue un mural. Entonces, que también hay un poco que soltar
el teatro en su forma obvia para convertirlo en otras posibilidades, pensando en procesos tan específicos. Claro que si la idea es una puesta en escena, entonces puede ser otra cosa. Y en ese sentido quiero retomar un ejemplo de un grupo de la Sierra Gorda de Querétaro, que es un estado del centro occidente de México. Es la comunidad de Aguasarca, que ellos hicieron una obra que también hecha por niñas, niños y adolescentes, se llamó Ulises y las Flores del Sol, y hablaba sobre los muertos en el camino para llegar a su pueblo, las cruces que hay en el camino por las personas que han fallecido ahí por accidente, por violencia, por las distintas violencias que hay en nuestro país. Y regresando a la idea sobre el proceso y el resultado, puedo decirles que era una puesta en escena tan potente, tan poderosa, porque niñas y niños estaban tan ahí, habían tenido un proceso de entrevista con todos los familiares de estas personas fallecidas, y tú podías ver eso en escena, podías ver eso en sus ojos, podías ver la claridad de estas niñas y niños al hablar de esa persona que ya no estaba, que había vivido un proceso muy violento y que había podido ser acogido por este grupo de trabajo, por el trabajo de un director que se llama Miguel Loyola, que supo hacer acopio y trabajo para hacerlos sentir en grupo, hacerlos sentir protegidos, en confianza, para poder explorar lo violento y lo triste, y llevarlo a la escena con placer y con generosidad para quienes les veíamos. En un escenario en círculo, donde estábamos todos ahí en círculo sobre el escenario, que además era el Teatro Hidalgo de Colima, que es el teatro más importante, y que fue muy difícil que nos dejaran subir al público al escenario, pero lo hicimos. Y claro, cuando estuvimos ahí con una propuesta estética tan sencilla, armada de elementos de la comunidad, pero que era tan emotivo porque retomaba sus danzas tradicionales, bueno, una danza tradicional y otros elementos de la propia comunidad, y que era conmovedor y emotivo porque claro que tenía un proceso que así había sido y que estaba recuperando esa propia memoria de la comunidad. Entonces, sí que lo violento puede resignificarse, puede retomarse sin darle juicio, sino trayéndolo aquí para trabajar con él y poderlo moldear, tal vez no es la buena palabra, eh, en función de una experiencia escénica placentera para quien la vive y para quien la ve. Hablando de equilibrios, entendiendo la fragilidad y la complejidad de un proceso comunitario, de un proceso artístico comunitario, supongamos que algunos de los artistas que estamos aquí presentes queremos participar, crear, promover un proceso de artes escénicas comunitarias. ¿Cómo buscamos el equilibrio entre acompañar, dirigir, sugerir, crear? Porque es obvio que partimos en catalán, expertesa, ¿cómo se llama expertesa? Como Experiencia, Experiencia. o sea, podemos partir de una situación de no igual, que hay una experiencia por parte de un formador, creador. ¿Cómo encontrar este equilibrio entre, pues esto, el acompañar a este proceso, el dirigirlo, el sugerirlo? ¿Me he explicado? Sí. Siguiente pregunta. Ah, Es que es difícil, ¿eh? no, sí, es súper difícil, pero Es muy difícil. yo digo, no quiero que sea tan simple la respuesta, pero es que lo único en lo que pienso mientras escucho la pregunta tiene que ver, insisto, con esa capacidad de escucha atenta, de verdad, de darnos el tiempo, Creo que los procesos comunitarios, insisto, trabajan con otro tiempo, que no es el tiempo productivo que ya hablábamos, ¿no? Entonces, ese
ese estar, de verdad, esa estancia de calidad, esa escucha de calidad, te va permitiendo entender un poco más el contexto, entender un poco más las problemáticas, pero insisto, también los deseos de las comunidades y a partir de eso ir tejiendo juntas estos posibles materiales creativos. Algo que me parece importante también es que no hay, o sea, es decir, sí hay una dirección, obviamente, como escénica y hay una dramaturgia y hay quienes nos dedicamos más a hacer escenotecnia, etcétera, pero todo eso se hace en colectivo también. Es decir, las dramaturgias de las que estamos hablando se generaron también por las manos o las voces de las chicas y chicos que participan en escena, ¿no? Al final, obviamente, a lo mejor hay un tratamiento de dramaturgismo. En la dirección va surgiendo de estos mismos ejercicios lúdicos de diagnóstico, ejercicios lúdicos para sentipensar estos conflictos de los que hablamos, estos deseos de los que hablamos, y eso se va como de alguna forma limpiando o tratando para llevarse a los escenarios. Pero creo que por eso es importante, como insisto, la escucha y la apertura a que todas y todos tenemos esos conocimientos súper valiosos, sin importar la edad, sin importar el contexto específico, y que son puestos en común, ¿no? Para irse curando a lo largo del proceso y tener una suerte de resultado que, insisto, nos dejará ver, como decía Nelvi, cuál fue ese caminar del proceso afectivo, del proceso político y del proceso estético también. Sara, pues mira, hay un comentario en el chat Sí, de sí. Omar que estamos totalmente de acuerdo seguramente, pero hay una pregunta también de Said que nos pregunta, vale, lo de la escucha lo tenemos clarísimo, ¿no? Esto lo añado yo, ¿eh? Pero ¿cómo se crea un espacio elocuente para la escucha, la expresividad intercultural y la creatividad como, como mecánica de sanación o catarsis? Un espacio de escucha, cómo se crea? ¿Con escucha? Creo, Pa- creo que sí Pasa, hay Nelvi una, Vargas. no, digo, vamos juntas, pero Venga, es venga, una, venga, es Nelvi, una, Sara. sí, una disposición a la, o sea, sí, con la escucha, una verdadera disposición a la escucha y a ser interpelado, quiero decir, a digo, yo puedo escuchar la pregunta y responder, pero no escuchar la pregunta, ¿no? Ya. Eh, si, si, y creo que tiene que ver con esto del juicio. Si llegamos a estos espacios con una idea de lo que debería ser o de lo que debería armarse, y yo escucho solo para llevarlos a mi camino, entonces no hay escucha. Pero si yo escucho con lo que soy y con lo que me encuentro y de eso se forma una construcción, entonces estaremos construyendo juntos, porque creo que también hay esa disposición al llegar. No es, y que sucede mucho en estos espacios, sobre todo en espacios donde la precariedad es muy fuerte, pensar en ir a dar lo que no tienen, como si uno lo tuviera más, pero, pero cuando llegas con lo que eres para escuchar lo que son o en tu propio espacio de comunidad, a decir yo me reconozco parte de este espacio y considero que si trabajamos juntos vamos a ver qué construimos en conjunto, entonces se genera algo que no existía, algo que realmente es una nueva forma de estar o de crear. Claro que tenemos herramientas, desde un trabajo profesional tenemos herramientas de dramaturgia, de construcción escénica, pero esas solo podrán estar en diálogo con las formas de estar de esos espacios a los que nos encontramos, para construir un tercer lugar, ¿no? Que no existía. Sí, sí. No Está Sara, silenciada, no, Sara. Está Ya, silenciada. es para hacer la emoción. No, solo me gustaría agregar que cuando hablamos de este espacio de escucha, o sea, necesariamente para eso tuvo que haber como 5 pasos atrás, el pensar y el disponer un espacio seguro para la expresividad también. Y eso tiene muchos costos. En nuestro caso hubo muchos compañeros, hombres,
que decidieron dejar el espacio porque esto no era para ellos, porque de pronto estas prácticas de discursos homofóbicos, de discursos misóginos, ya eran señalados y eran cuestionados. Y a quién le gusta que le señalen y le cuestionen cuando hay como toda esta barrera del machismo tan presente en estos barrios, ¿no? Entonces, esos fueron los costos. Mucha gente que se fue, tampoco vamos a decir que todo el mundo, todo el barrio está ahí feliz. No, se fueron, pero creo que son costos necesarios para pensar en pequeños espacios seguros al interior de los barrios. Es decir, yo comparto, ¿no? Ya sabemos que todo afuera de esta reja, afuera de estos metros cuadrados, sigue estando muy jodido por estas violencias. Sin embargo, podemos aferrarnos a tener un espacio, aunque sean estos metros cuadrados juntas, que sea seguro para nosotras, para compartirnos, para practicar estos afectos, para practicar estos cuidados. Y la otra que quería decir es que sobre la pregunta de Said de las mecánicas de sanación o de catarsis, sí, son, desde el arte podemos acompañarlas, pero también creo que es importante reconocer cuando ya no están en nuestras posibilidades, reconocer que no somos todólogas y todólogos en estos espacios y acudir a estas alianzas. Las alianzas, insisto, han sido súper importantes para nosotras con compañeros de otras disciplinas artísticas, pero no solamente con eso, sino también con profesionales de la salud, profesionales de la organizaciones de promoción y defensa de los derechos de las niñas y niños en Guanajuato, que nos han venido acompañando, ¿no? Y yo hablo como de que es una cosa de retribución, ¿no? Como una cosa de relación ahí interesante en la que ellas nutren y acompañan de alguna forma nuestros procesos y nosotras también tenemos algunas herramientas para visibilizar y compartir ciertos contenidos, ¿no? Como que nos acompañamos. También eso, la importancia de las alianzas y de las colaboraciones con entes no artísticos también. Por ahí estaba Eulalia que tenía levantada la mano, no sé si siga por acá. No, porque ya haber Sí. respondido, ¿no? No. Nosotros hemos hecho un trabajo también con prisiones y lo que tú decías, ¿no? Trabajar desde la igualdad, ¿no? No ir allí diciendo voy a hacer eso y les voy a enseñar no sé qué, ¿no? O sea que has contestado perfectamente la pregunta, pero quería aportar eso porque los resultados cuando vas desde esta escucha real, de verdad, es cuando los resultados son verdaderos, ¿no? Y pasan las cosas más bonitas cuando trabajas desde este lugar. Nada más. A mí ahora me gustaría, Sara Nelvi, en una sociedad como la nuestra, en que seguramente se valora mucho el éxito y es fácil contar y explicar éxitos, me gustaría que pudieras explicar algún fracaso mayúsculo. O sea, porque seguramente nos puede también dar mucha luz a posibles errores o procesos que no han funcionado bien por algún motivo X el que sea. O sea, o fracaso o alguna situación compleja que visteis que el proceso fue de difícil gestión. Igual todo han sido éxitos y entonces no hay más preguntas, ¿eh? Pero si hay algún fracaso por ahí o algún momento complejo. Yo creo, perdón, Sara, si me permites, es precisamente la continuidad. No poder dar continuidad por cierres administrativos, desde las instituciones, por ejemplo, no poder dar continuidad porque ya cambió la administración y entonces esta otra llega con otra nueva dinámica y hay que empezar de cero con un trabajo que ya estaba encaminado. O, por ejemplo, al volverse relativamente la política cultural, que los procesos sean comunitarios, todo es comunitario y nada es comunitario, ¿no? Desde las instituciones. Ahora todo tiene que ser comunitario. Y lo es muy de soslayo o lo es porque entonces tiene que serlo y es superficial el trabajo, ¿no? O es folclórico, debería decirlo, o sea, se piensa que lo que apela al folclore es comunitario, cuando es solo un estar en la escena, pues desde ahí, eso me parece un fracaso
a trabajos genuinos que tienen mucho tiempo sosteniéndose y peleando su lugar. Y cuando se convierte en el discurso oficial, pues ya no lo son porque precisamente incomodan, como decía Sara, porque se conservan desde ahí. Uy, eso podría nombrar. Yo, no es por desilusionarles, pero hay muchos. Pero creo que una de las ventajas, y que me hacía pensar el comentario de Eulalia, es ir en esta actitud de deriva. O sea, la deriva para nosotras fue fundamental al generar los primeros encuentros con la gente del barrio, la deriva de caminatas así tangibles, pero también estas derivas creativas, estas derivas en las que el error de pronto se puede volver también un área de oportunidad, ¿no? O sea, no digo que todos los errores sean afortunados, pero también pensarlo desde ahí, ¿no? El error como una posible área de oportunidad, ya que estamos dispuestas a abandonar este pensamiento colonialista, como también lo comentaba por ahí Eulalia, y a abrirnos al encuentro, ¿no? Al encuentro real. Pero bueno, hablando ya como de un error, no sé, pienso las condiciones del espacio nos han hecho de la movilidad de las familias en San Juan de Abajo, el barrio donde ahora colaboramos, nos ha hecho que a la fecha no contemos con un inmueble, como con un espacio físico de trabajo. Es decir, somos ahí como medio errantes, ¿no? Duramos como 3 años en un espacio físico muy lindo. Sin embargo, bueno, nos lo pidieron porque querían que lo compráramos o nos fuéramos, y al final del día no hubo ese recurso para comprarlo. Entonces, de pronto pienso que a lo mejor cuando teníamos este momento de la edad del oro del Cervantino, debimos haber pensado un poco desde ese entonces en el futuro y a lo mejor poder haber invertido en una como compra de un terreno específico para el proyecto comunitario. No sé, eso lo sigo pensando a la fecha. Ahorita ya estamos como con otro tipo de estrategias que tienen que ver más con la colaboración con otras organizaciones al interior del barrio que nos permiten usar ese inmueble para continuar con nuestras prácticas artísticas. Pero dentro de los hallazgos de ese error ha sido que la movilidad nos ha permitido que más personas de otras calles se sigan sumando al proyecto comunitario, ¿no? Y también que nos ha permitido, y eso también fue una de las cosas que nos enseñó la pandemia, que seguir con las prácticas en el espacio físico público, es decir, un teatro sin muros, un teatro sin puertas, un teatro sin techo, un teatro que aprovecha esa teatralidad ya preexistente en los paisajes del barrio para crear a partir de estas estéticas del territorio mismo, que ha sido hermoso y yo lo amo, pero me parece que esa es otra de las riquezas en ese error. ¿Hay tiempo para contar otro? Ay, ya. Sí, sí. Y el otro es uno muy reciente y por eso quiero compartírselos, que en este último ejercicio que estamos llevando con las compañeras madres de Les Chiques que también hacen teatro, que son mujeres obreras y trabajadoras del hogar de San Juan de Abajo, pasó que la información, la experiencia, los documentales y las películas que vimos sobre organización laboral y etcétera, a una de las compañeras le llegaron tan fuerte y tan profundo al compararlas con su entorno realidad de laboral tan precario que ella decidió tomar un montón de acciones en su trabajo que terminaron despidiéndola. Entonces, nosotras no teníamos como las herramientas listas. Digo, habíamos leído un montón de veces la Ley Federal del Trabajo y otros materiales jurídicos y no jurídicos, pero al momento en que eso se torna real y se desborda lo que hablábamos de lo político, era como, ok, ¿y ahora cómo acompañamos esto? Digo, tuvimos que accionar desde esa emergencia, que también ha sido otra de las enseñanzas del error, y seguir leyendo, seguirnos reuniendo con compañeros colaboradores, que uno de los aliados más importantes en este presente para nosotras es la Cooperativa de Trabajadores Solidarios por el Medio Ambiente, también en el barrio de San Juan de Abajo. Y desde ahí, pues hemos llevado redes sociales, peso mediático y demás, hasta que el día de hoy, precisamente hoy miércoles, la compañera Karina cumplió esa primera demanda, que era que fuera reintegrada a su trabajo, del cual fue despedida injustificadamente, ¿no? Entonces, es como algo que, insisto, no en la escuela de teatro, en la escuela de artes, pues no te enseñan qué hacer en estos casos.
ningún lado. Sin embargo, hay que buscar la forma y pensar también en qué es lo que probablemente va a despertar y va a detonar todo este proceso de afectos y de conocimientos a los que nos estamos involucrando juntas. Entonces, solo eso. Ahora os vamos os pediría una demanda primero y después una pregunta. No sé si igual no ahora, si podríais facilitarnos bibliografías, etcétera, porque habéis citado diversos autores que yo al menos desde la ignorancia no conozco. Y igual podemos desde Asitej enviar a la gente que se ha conectado a la charla un mail con referentes, bibliografías de cosas que creáis que pueden ser interesantes para que podamos ir entrando en el mundo de lo comunitario. Esto es la petición. Y la pregunta que viene un poco a colación de esto. Desde España tenemos la sensación que América Latina es un referente en cuanto a trabajo comunitario. Si lo compartís, ¿por qué creéis que puede ser esto? Pienso, creo que son distintas formas de vivirlo o de abordarlo y también de una cierta forma del teatro o de las teatralidades que, que evocan ciertas estéticas. Quiero decir, por ejemplo, en Francia tienen un fuerte trabajo comunitario, ¿no? De reunirse en colectivos, en agrupaciones, en cooperativas, que hacen un trabajo muy desde, o sea, con agrupaciones que trabajan en espacios específicos, ¿no? Eh, entonces sí que es una forma de lo comunitario, ¿no? Y en América Latina también, y a esto me refiero con ciertas formas estéticas, es que claro que hay varios trabajos que trabajan, bueno, hay varios ejemplos de grupos que trabajan desde espacios muy eh, de conflicto o de periferias, que claramente en América Latina son mucho más visibles, o las periferias son casi que más bien los centros son lo extraordinario y las periferias son enormes. Nada más que en las periferias no se hace, claro que las posibilidades de creación artística y de ciertos privilegios, pues están en los centros, pero en realidad la mayoría es lo otro. Entonces, claro que hay más porque la mayoría es lo otro y que estos últimos tiempos siento que desde el ámbito artístico se ha ampliado una conciencia de trabajo en estos espacios. Y que América Latina, pues claro, tiene mucho más estas posibilidades socioeconómicas, ¿no? Eh, creo que está desde ahí, pero también que creo que lo comunitario es no necesariamente lo periférico, es una conciencia de comunidad, es una conciencia del otro, no desde su precariedad solamente, sino desde esta gestión o desde esta posibilidad de mirarse de otras maneras de la teatralidad. Bueno, eso por ahora. Yo pienso que bueno, la memoria es uno de los otros, digamos, nodos fundamentales en la práctica comunitaria, ¿no? La relación que tenemos con la memoria, las memorias así en plural de los barrios y la relación que ellas mantienen con estas memorias oficiales, ¿no? Yo creo que desde ese lugar del derecho a la memoria, como regresando un poco al principio, desde este derecho a reescribir los pasados, sigue habiendo un deseo también de decolonización de la vida, de decolonización de las prácticas artísticas. Entonces, creo que por ahí es que podríamos leerlo, bueno, que me gustaría leerlo a mí también desde estas Américas Latinas tan diversas también. Y por otro lado, pienso en estos espacios de crisis específicas, ¿no? En el teatro comunitario argentino, que ha sido uno de nuestros principales referentes, pues sí se identifican hitos, momentos de crisis, por ejemplo, en estas tensiones sociales y políticas, en estos escenarios de completa incertidumbre, desesperanza, de la dictadura de los años 70, pero también de esta crisis económica y política del 2001, ¿no? De los 2001. Entonces, esos momentos crisis ha encontrado en
uno, en el encuentro entre las personas, en el espacio de lo público nuevamente, en las calles, fuerza. Y también a través de las herramientas artísticas, pues esta resiliencia. Pues me parece que es fundamental eso, leerlo también como una herramienta para actuar dentro de las crisis. Yo, una de las preguntas que lanzo cuando compartimos nuestra práctica comunitaria desde no la Ciudad de México, sino desde León, Guanajuato, donde me encuentro, es hablar de cuál es la crisis que nos toca en este país y en este estado, en este lugar, con el número de desaparecidas y desaparecidos que tenemos, con los números también que sitúan al estado de Guanajuato como uno de los primeros, de los peores lugares para ser niño, niña o adolescente por la cantidad de homicidios que se han dado en los últimos 5 años. Entonces, es como, esas son nuestras realidades, esos son nuestros escenarios y a partir de ellos es que creamos, ¿no? Creo que sería muy incongruente crear desde unos otros escenarios. No sé, lo veo como algo inseparable. Y en relación a algunas posibles lecturas, bueno, yo les compartí hace rato que Lola Proaño y este libro de Teatro y Estética Comunitaria ha sido para nosotras no sé, un lugar donde identificar nuestra práctica, donde situar también, pero donde identificarla teóricamente también. Jorge Jolobatuk editó un libro ahora con Paso de Gato que se llama Teatro Comunitario, Apuntes para su impulso, abordaje y proyección, que es este libro chiquito. Y creo que la ventaja que tiene este libro chiquito es que es una suerte de manual. Yo pienso que no hay manuales para la práctica comunitaria, que todos los escenarios y todos los territorios son diversos y hay que habitarlos desde ahí. Sin embargo, este libro tiene como algunas notas que creo que permiten estos primeros acercamientos. Otro de los materiales que ha sido fundamental para nosotros ya como herramienta práctica ha sido regresar a Augusto Boal y a la estética del oprimido, de las personas oprimidas, para poner en práctica. Son algunas puestas en escena, pero también hay algunos cruces que tienen que ver con, sí, la bibliografía del teatro o del arte comunitario, pero también con las pedagogías populares o estas pedagogías liberadoras con Freire y demás. Y también pensamos de pronto nuestra práctica comunitaria en relación, como les decía, con la práctica de esta escena más liminal o esta escena del arte participativo y las estéticas relacionales. Y por allá los referentes pues son más occidentales. Hay una autora, investigadora que se llama Claire Bishop, que tiene un par de libros que para nosotros han sido clave, que es Infiernos Artificiales y Arte Participativo, Políticas de la Espectaduría, si mal no recuerdo, y Participation. Entonces han sido como algunos materiales, obviamente está por ahí también Rancière y Bourreau y otros autores, pero digo, desde una línea mucho más europea, que de pronto también tratamos de movernos de ahí, ¿no? De recorrernos de ahí y mirar hacia el sur. Nos quedan unos 10-12 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, obviamente encantados. Y yo tengo un par de preguntas más antes de acabar. Un proyecto de arte comunitario que tenga un resultado final X puede tener un objetivo mercantilista. Imagino cuál va a ser la respuesta, ¿eh? Pero puede haber matices también dentro de esta escalera de grises. O sea, puede ser que una compañía de teatro X haga un trabajo comunitario y de ahí salga un espectáculo que entra en unos canales de artes escénicas profesionales. ¿Puedo comenzar, Anel? Ay, ya. La que quiera. Sí, de pronto, bueno, un paréntesis antes se me olvidó mencionar a Rubén Ortiz, que también es un investigador mexicano, y a Luz Emilia Aguilar Sincer, que acaba de publicar también el año pasado un libro sobre teatro campesino, que me parece que son también muy necesarios para pensar lo que está ocurriendo en México, ¿no? Bueno, ahí termina mi paréntesis. Sobre la pregunta, creo que nosotras como colectivo de arte comunitario hemos sido muy afortunadas al permitirnos también explorar estos circuitos de artes escénicas profesionales, ¿no? Tenemos un ejercicio en particular que se llama Quinces, que es una obra protagonizada por adolescentes del barrio, cuestionando la imposición de roles de género.
y ha sido un proyecto muy bien recibido en los barrios, pero también muy bien recibido en estos circuitos como las muestras nacionales de teatro, como los festivales internacionales en algunos estados de la República. Tuvimos la oportunidad de viajar a Buenos Aires en el encuentro de teatro adolescente. Entonces, ¿qué provoca eso? Por un lado, hablando de lo económico, para nosotras es una forma, uno, de generar ingresos, aunque sea simbólicos, para las familias del comunitario, que como ya hablábamos, pues habitan una de las zonas más vulneradas de la ciudad de León. Y por otro lado, también lo que permiten es sumar a esta carpeta de teatros posibles unas otras estéticas, unas otras formas de hacer desde el barrio y sobre todo una escena protagonizada por no adultas y adultos, es decir, una escena protagonizada por adolescentes cuya dramaturgia, como ya les decía, surge desde sus necesidades, desde sus deseos, y eso pues me parece que aporta esa diversidad. Creo que una de las características del teatro comunitario también es la posibilidad de ser hackeante, de abrir brechas para la diversidad, para la disidencia, como decía Nelvi en un principio. Y de pronto el sumarnos a estos circuitos de artes escénicas también lo pueden producir y aparte pueden aportar a esta autosustentabilidad del proyecto, a la continuidad de los procesos y, como les decía, pues aportar un poco a las realidades de las familias participantes. Retomo lo que comentaba sobre cuando es un proyecto genuino, gozoso, en realidad se valora como otra puesta en escena. Quiero decir, dentro de un circuito de programación, puedes decir, claro, hay que retomar esta porque es tan interesante y tan, pues sí, la propuesta es tan poderosa como una que está hecha con otros criterios creativos más tradicionales. Y entonces, en ese sentido, mientras, o sea, ya hablábamos, ¿no? De los procesos, cómo es generar un proceso para que tenga este buen resultado, pero creo que sí, como programadora, pienso es, si lo vemos desde ahí, ¿no? Sin todo el otro trabajo personal involucrado, digo, claro, es que este proyecto es tan potente artísticamente como el otro, entonces pueden ocupar el mismo espacio y en ese sentido, como dice Sara, moverse en los mismos circuitos. Eso, y perdón, y solo retomando, claro, me parece revelador, bueno, no, sí revelador y súper contundente lo que dice Sara sobre pensar en América Latina como un espacio que está siempre pensándose y repensándose y que busca su propia teatralidad y que construye a partir de eso que le es tan propio, ¿no? Entonces, claro que los procesos comunitarios en ese sentido son tan recurrentes, o pueden ser más recurrentes en América Latina. Pero bueno, eso, que sí que puede moverse dentro de los circuitos de programación y así ha sucedido, por lo menos en México ha sucedido así desde hace por lo menos 5 años, creo, ¿no? Tengo esa sensación, claro, con pandemia en medio, pero más o menos con este tiempo. Ahora, lo que mencionaba Sara sobre teatro campesino, que ahí sí ya son más de 50 años de trabajo, de un trabajo muy específico con todo el pueblo participando en una misma puesta en escena y con el trabajo de una persona que ha sostenido ese trabajo durante todos esos años. Entonces, y que retoma prácticas de la comunidad, pero singularmente no se mencionan como teatro comunitario, sino como teatro campesino, que es como otro lugar, reconocerse desde otro lugar, ¿no? Entonces, sí que es un trabajo muy, muy poderoso y que ha tenido miradas y también apoyos, precisamente por lo extraordinario que es, pero debo decir que también creo que es uno en todo el país con esa fuerza tan particular, ¿no? Que es en el sureste de México. Ahora, imaginaros que el objetivo de la charla de hoy era acabar con un decálogo de las frases o comentarios o consejos imprescindibles para la práctica de un proceso comunitario. A ver si pudiéramos, que nos pudierais aconsejar o dar pistas
o errores en lo que jamás debiéramos incurrir a la hora de hacer un proceso comunitario, como titulares de prensa, como para ir finiquitando la charla, que nos queden grabados con fuego, decir, pues sobre todo esto es importante, los tempos, lo que queráis, que tomaremos nota con muchísimo placer. Mira, ¿quién empieza con el decálogo? Anelvi, yo quiero, justo porque me parece que está en diálogo con lo que acabas de decir, pero también creo que hay una de las ventajas de los espacios de programación artística es que se han abierto cada vez más a esta diversidad de teatralidades, ¿no? Digo, de teatro sí, pero también de teatralidades. Y eso ha sido fundamental. Ahí termina el otro paréntesis. Y precisamente en este decálogo creo que debería haber que para el arte comunitario, para las prácticas comunitarias, no hay un arte de primera o de segunda, no hay unas bellas artes y el resto, sino que partimos de esa trans, inter, multi, indisciplina para hacer valer las necesidades expresivas de las personas que participan de los procesos. Ese para mí sería uno de los primeros puntos relacionado con lo anterior. Retomo el punto sobre ser garantes del derecho a participar de las actividades culturales de la comunidad, que así tal cual está expresado en los derechos, sobre todo, bueno, en los derechos de la infancia, está expresado como tal, ¿no? Garantizar los derechos de niñas y niños a participar de las actividades, de las actividades culturales de su comunidad. Entonces, como tal, ahí ya pensar que estamos partiendo o que puede partirse desde ahí y sobre eso la creación artística, pero que es un ejercicio de ciudadanía del que somos garantes y de que las personas adultas tenemos que ser garantes respecto a la infancia. Yo sumaría ahí tres aspectos que ya se los he ido compartiendo, pero que para nosotras son vitales, que es la memoria, el territorio y la celebración también, ¿no? La memoria ya la veíamos en relación con la memoria histórica, cuál es la memoria que nosotras deseamos que se cuente, que se comparta, la historia que deseamos que se siga contando. El territorio, ya hablábamos también de que son procesos situados en sus realidades, en sus características también psicogeográficas y demás, pero la celebración, que de pronto en contextos justo de tanto dolor, de tanto duelo, de tanta violencia, de tanta incertidumbre, es muy difícil sostenerla. Sin embargo, creo que hay que encontrar que al menos podamos celebrar el estar aquí hoy juntas, ¿no? El estar aquí hoy vivas y tomando nuestros cuerpos vivos para decir, estamos haciendo esto y levantando nuestras voces en estos pequeños espacios. La celebración también me parece vital para nuestros procesos. Retomar, no sé si había quedado acá, la idea del diálogo con otras disciplinas, tanto artísticas como sociales o filosóficas, tenerlo siempre, siempre presente, porque sí que se necesitan muchas herramientas para colaborar con estos otros espacios. Entonces, pensar no que ya tenemos no que estamos con todo dado, sino que hay que nutrirlo todo el tiempo para poder, no para dar respuestas, sino para poder afrontar esta diversidad que provoca el trabajo vivo de una comunidad, que además es una comunidad viva, como decía Sara, que de repente va a tener prioridades de supervivencia inmediatas. Entonces, cómo trabajar con ellas o cómo saber también estar al lado de eso, poder acompañarlo para luego continuar y no superponer, pues claro, eso también, no, es que es la obra y hay que venir al ensayo porque así es el teatro y no importa lo que esté, no, sí, o sea, no es así, ¿no? Hay una realidad que sobrepasa y que claro, el teatro tiene sus herramientas, pero que no podemos superponer esas formas del teatro a, a un espacio vivo, ¿no? Pues si os parece bien, vamos a tener una puntualidad extrema. Perdón, Di, hay Sara. acá, no, hay acá un par de comentarios, no sé si Vale. podemos aprovechar para leerlos. Yo solamente quería agregar el punto de la importancia de la desadultización de nuestros procesos creativos, es decir, pensar en que caben todas las generaciones posibles con el mismo valor de la palabra, con el mismo peso de sus voces y el mismo derecho a ser escuchadas y visibilizadas sobre los escenarios, ¿no? O en los escenarios
que no tienen un sobre. Solo eso. Y si les parece, leo acá el comentario de Paula. Dice: hola Sara, hola Nelvi, soy Paula, originaria de Asturias y actualmente resido en Oaxaca, principalmente y desarrollando trabajo de gestión cultural entre México y España. Como colectivo en México hemos tenido la oportunidad de colaborar con el Museo Infantil de Oaxaca desde hace 2 años y acercarnos así a niñas y adolescentes locales. También fuimos en varias ocasiones a la pequeña comunidad rural El Esponjado, por iniciativa de una compañera maestra de CONAFE, donde desde la independencia y autoorganización desarrollamos varias semanas culturales, donde varios compañeros llevamos talleres, prácticas artísticas y convivimos con las familias. Escucharles es muy ilustrador y nos motiva para darle más fuerza a esta pequeña iniciativa que comenzamos. Pienso tal vez la apertura de un grupo de teatro danza local que nazca desde un espacio de convivencia, seguridad y aprendizaje. ¿Qué consejos? ¿Cómo podría generarse un espacio así? Sería muy interesante poder contactarles. Gracias a ambas. Y leo rápido el de Nadia también. Saludos, creo que hay un punto en que el teatro comunitario atraviesa tantas áreas como le sea posible, de manera orgánica, provoca y de esa misma manera buscará respuestas a estas necesidades. Nos pone de cabeza en momentos extremos y en otros son unos momentos de paz, que hace que en mi caso me siga empujando a realizarlo y, como mencionan, a seguir buscando formas para darle continuidad. Muchas gracias. Pues Daniela, Eulalia, si os parece bien, ¿no? Damos por finalizada la charla. Sara, Nelvi, ha sido un placer enorme escucharlas. Creo que, al menos hablo en primera persona, una masterclass, una posibilidad de conocer realidades y maneras de trabajar de las que estamos lejos, pero con muchísimas ganas de aprender. Las seguiremos y ojalá volvamos a encontrar espacios para compartir y seguir aprendiendo de vuestra sabiduría. Muchas gracias. Sí, yo me sumo, Enrique, a tus palabras, y también en caso de que alguno de los asistentes necesite o quiera alguno de los nombres de los referentes, bibliografía que comentaron, si no, nos las pasan a nosotros por correo y nosotros nos encargamos de que la reciban. Cualquier cosa, nosotros se pueden contactar con las chicas a través de Acitec también, o sea que en ese sentido no se preocupe, porque sí que dieron varios nombres interesantes de libros y de profesionales interesantes que bueno, que nunca viene mal, ¿no? Nada, por mi parte, en nombre del circuito de Acitec, estamos encantados con estos encuentros. Este es el último y esperamos que sean cada vez más. Está mi compañera Almu también, está Eulalia, que también forma parte de Acitec. Bueno, y agradecer a ambas, a los tres. Enrique, muy bien, moderador. Sí. Muy fuerte, Eso. ¿viste? No, pues Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. gracias a ustedes. Que vaya nos muy bien. vemos. Gracias. Un saludo. Hasta Un luego. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Adiós.